Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Señor, en esta tarde. Humillamos nuestras vidas delante de tu presencia, reconociendo nuestra dependencia en todo lo que hacemos, Dios mío. Oramos que nos ayudes, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y pueda dar frutos, Señor amado, que tu nombre pueda glorificarse y en esta tarde, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, puedas obrar en cada vida para honra y gloria suya, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda obra contraria, toda distracción, todo dardo de fuego del maligno, lo contrarrestamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nada estorbe nuestra mente, que no confunda, Señor, que el enemigo no confunda nuestra mente, sino que, Padre, nuestra mente, Señor, esté abierta, Padre, como un receptor únicamente a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta tarde. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor, glorificando a Dios, amén, por su amor y su misericordia para con nosotros. Estaremos hablando bajo el tema restauración espiritual. Amén. Restauración espiritual. ¿Qué nos dice esta palabra restauración? ¿A qué se refiere la palabra restauración o restaurar, como aparece, hermanos, en el significado de esto? Habla, hermanos, de reparar, de renovar o volver a poner algo en el estado y valor que antes tenía. Habla de recomponer, de rehabilitar. Un ejemplo bien conocido que tenemos es cuando de repente usted tiene una foto de su padre, de su abuelito, su abuelita, y ve que no tiene tanto color por el tipo de lente de cámara que había antes. Ahora lo lleva a un lugar donde hacen fotos y llega con esa foto y le dice: quiero que lo restaure, que le ponga el brillo, que lo quiero ver esta foto como si fuera real. Amén. Que póngale un color vivo, ponerlo a su lugar. No quiero que esto pierda el valor. A eso, hermanos, nos referimos cuando hablamos de restaurar o de restauración. Claro que esto es en un sentido espiritual. Y a veces nos preguntamos por qué la Biblia habla de la restauración espiritual. ¿Por qué encontramos versículos, ejemplos acerca de la restauración espiritual? Amén. Porque como humanos que somos, hermanos, tenemos debilidades espirituales. Hay momentos en la vida de todo cristiano que pasa por decadencia espiritual. Hay momentos, hermanos, en la vida de todo cristiano donde hay un descuido espiritual. Y eso no lo podemos negar. Todos los que hemos pasado por esta escuela sabemos que es así. Todos los que estamos, hermanos, en este ejército sabemos que es así. Llega la debilidad espiritual, el desánimo espiritual, la decadencia espiritual en nuestras vidas, donde se nos quita las fuerzas para orar, para estudiar la palabra, para congregarnos, para ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y de repente, hermanos, cuando menos pensamos, las obras de la carne han cobrado fuerza en nosotros. El enemigo ha ganado terreno en nuestras vidas. Y de repente, hermanos, con facilidad
podemos extraviarnos, podemos tropezar, podemos caer en desobediencia, podemos pecar contra Dios y contra nuestros hermanos por el momento en que estamos pasando. La palabra del Señor nos habla acerca de las debilidades. Romanos 15:1 dice que los fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. En el versículo 14:1 dice también: recibid al débil en la fe. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Aleluya. En la vida de todo cristiano, hermanos, van a pasar estos momentos, y esto es parte del crecimiento espiritual. Es parte, hermanos, de por donde Dios los pasa para formar nuestro carácter, para enseñarnos lo débiles que somos, lo frágiles que somos. Si el poder de Dios no está con nosotros, si nuestra vida espiritual no la alimentamos, no la fortalecemos, hermanos, cada día de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El versículo que hemos leído nos dice, hermanos, claramente quiénes son los que necesitan ser restaurados espiritualmente. ¿Quiénes son los que necesitan ser restaurados espiritualmente? Jesucristo, cuando evangelizaba y llegaba a lugares donde la gente decía: yo estoy bien, yo no necesito arrepentirme de nada, Jesucristo decía: pues bueno, los médicos están para ayudar a los enfermos. Amén. Yo no he venido para ayudar a los que dicen estar sanos. Yo no he venido para ayudar a los que se justifican a sí mismos, dice Jesús. He venido por los enfermos, he venido por los pecadores. Quienes necesitan ser restaurados espiritualmente es todo aquel cristiano, aquel hermano en la fe, aquella persona que por descuido, por decadencia, por debilidad espiritual ha caído en pecado, se ha desviado, se ha extraviado de la verdad. A ellos la Biblia nos dice que tenemos que restaurarlo. El versículo que hemos leído dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Amén. Me llama la atención esa frase: si alguien fuere sorprendido. Mientras meditaba en eso, dice: pero ¿por qué tenemos que esperar hasta sorprender a alguien? Y es que a veces, hermano, por lo que nosotros miramos, por lo que nosotros sabemos, por lo que nosotros hemos vivido, nos damos cuenta cuánta falta hace personas, hermanos, que restauren espiritualmente la vida de otros. Y a veces pasa en la vida de muchas personas, de muchos cristianos, que tropiezan, que caen, que cometen una falta, pero están ahí callados sin decir nada. No porque no saben que han pecado, no porque no saben, hermanos, que no están haciendo bien, sino muchas veces por el temor a lo que vayan a enfrentar, a lo que vayan a decir. Y Pablo dice: si alguien es sorprendido, normalmente las faltas, los pecados salen a luz hasta que la persona es sorprendida. Amén. Hasta que de repente el padre le quita el teléfono a su hijo y se da cuenta que su hijo está en cosas terribles. Hasta que de repente al marido ese día se le olvidó el teléfono cuando se metió a bañar y lo dejó sin clave. Amén. Hasta que es sorprendido. No fácilmente van a confesar su pecado. La Biblia habla de estas personas que fueron sorprendidos. Encontramos nosotros, hermanos, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, encontramos
a estas personas que fue sorprendida en el capítulo 8. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan capítulo 8. En el verso 1 dice la palabra: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que dice, sorprendida en adulterio, en un pecado, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La descubrieron, lo cacharon, decimos nosotros, lo hallaron con las manos en la masa, cayó, hermanos, ahí en la tentación, fueron sorprendidos en pecado. Y es lo que el apóstol Pablo dice: cuando alguien fuere sorprendido en pecado. Sabemos, hermanos, que por la Biblia nosotros conocemos que no hay hombre que no peque. Salomón en su oración en 2 de Crónicos 6:36 dijo: si pecaren contra ti, orando a Dios por el pueblo, si el pueblo pecare contra ti, dice, pues no hay hombre que no peque. Era evidente que Salomón no estaba hablando de esos pecados que por descuido, hermanos, se cometen, que por falta de prudencia, que por falta de control, de dominio propio se cometen muchas veces. Salomón estaba hablando de esos pecados, hermanos, que se meditan. Esos pecados que el hombre conoce, entiende, sabe lo que es desobediencia, lo planifica. Y sabe Salomón que Dios se iba a enojar contra el pueblo. Le dice, si ellos pecaren contra ti, pues sabemos que no hay hombre que no peque. Pero él estaba hablando de esos pecados que se planifican, hermanos, que se estudian, que llevan tiempos, gloria al Señor, en caer, en llegar ahí. La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Amén. Él sabía que en él había una naturaleza pecaminosa, al igual que en todos nosotros, que luchaba contra él cada día, luchaba contra el espíritu cada día. El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero hay pecados, hermanos, donde se necesita restauración. Nosotros sabemos que todos los días le fallamos a Dios de una y otra manera. Amén. Pero hay pecados donde se necesita la restauración. Hay pecados donde nosotros cada noche, cada mañana, cada tarde le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. La oración quedó ahí. Jesucristo la enseñó. Nosotros sabemos cuando hacemos algo que no está bien, cuando no hacemos lo que teníamos que haber hecho, somos redarguidos por Dios y el Espíritu Santo nos lleva a clamar, a orar, a pedir perdón en nuestra recámara secreta. Pero hay pecados, hermanos, que cobran más fuerza en la vida del ser humano, de la vida del cristiano, y estos ameritan, hermanos, una restauración. Hay personas que se descuidaron, se confiaron, comenzaron a decaer espiritualmente, comenzaron, hermanos, a debilitarse espiritualmente, y cuando menos se acordaron ya estaban lejos, gloria al Señor, de la presencia de Dios. Estas vidas necesitan ser restauradas. Los que son sorprendidos en pecados, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice la palabra, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes deben de restaurar a este hermano?
¿Quiénes deben de restaurar a este hermano? Dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Amén. ¿Por qué, hermanos, tiene que ser una persona, o quién es una persona espiritual? Una persona, como Pablo mismo dice en Efesios capítulo 5, verso 18, que esté llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Una persona que esté llena del Espíritu Santo de Dios. En Gálatas capítulo 5 el apóstol Pablo también dice quién es una persona espiritual. En el verso 22, una persona que tenga el fruto del Espíritu. Que haya amor, que haya gozo, que haya paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros que sois espirituales, una persona, hermanos, que tenga el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 3 verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sea agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra del Señor nos enseña una persona espiritual, una persona que está llena del Espíritu Santo, que tiene el fruto del Espíritu, que tiene, hermanos, la palabra de Dios abundando en su corazón, para que pueda enseñar, para que pueda exhortar, para que pueda corregir al otro conforme a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Vosotros que sois espirituales, dice la palabra de nuestro Señor. El consejo es bien claro, hermano. No podemos restaurar a otros cuando nosotros estamos en la misma situación. No podemos restaurar a otros, hermanos, cuando nosotros también estamos descuidados, estamos caídos, estamos practicando un pecado. La palabra del Señor nos da ejemplo de esto, de lo peligroso que es una persona que esté también dañada o que haya cometido falta y quiera, hermano, hacer justicia. Segunda de Samuel capítulo 12. Miramos lo que la palabra del Señor nos dice. Segunda de Samuel capítulo 12. La palabra de Dios dice: Jehová envió a Natán a David y vinieron a él. Le dijo Natán: habían dos hombres en una ciudad. Un hombre era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar un mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con su mujer a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado y no morirá. Esta historia nos dice lo peligroso que es, hermanos, que alguien, o lo peligroso que es que alguien pueda o trate de ayudar la vida de alguien que haya caído también en desobediencia. David conocía su condición, sabía lo que había hecho, lo había tenido oculto por más de un año. Todo estaba en secreto, como si no había pasado nada. Pero a la hora de que alguien había hecho algo similar a él, dijo: este hombre es digno de muerte. Este hombre debe de pagar 4 veces más lo que ha hecho. Se había olvidado lo que él había hecho, hermano, delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios dice: vosotros que sois espirituales. Habla a personas llenas del amor de Dios. Personas, hermanos, sinceras. Personas con el temor de Dios, guiadas por el Espíritu Santo, a restaurar a los que han caído en una falta. No podemos restaurar a otros si nosotros estamos en tal condición. Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 7. En el versículo 2 dice la palabra de Dios: porque el juicio con que juzgáis seré juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Romanos capítulo 2 dice la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 2 en el verso 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué te condenas a ti mismo? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Cuando alguien, hermanos, está dañado también por el pecado, está cometiendo una falta, difícilmente va a restaurar a otro. Cuando alguien, hermanos, tiene más experiencia, podemos decir, en este terreno, cuando alguien conoce las consecuencias de lo que él está practicando, difícilmente va a ayudar a restaurar a otro. Y si lo hace o lo quiere corregir e instruir, la Biblia dice que está cayendo en mayor condenación, porque haciendo lo mismo quiere corregir la vida de otro. La Biblia le llama hipócrita a la persona que tal hace. Aquellos que señalan, aquellos que hacen cuantas cosas, olvidándose de la vida que ellos están llevando. Vosotros que sois espirituales, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios en nuestros corazones, para poder restaurar a nuestros hermanos que caen, que tropiezan, a los débiles en la fe,
a los que pasan por esos procesos que muchos de nosotros ya hemos pasado. Tenemos que ayudarlos, aleluya. La palabra del Señor nos sigue enseñando cómo debemos de restaurarle, cómo debemos de hacerlo. ¿A quiénes se debe de restaurar? A los que caen en pecado. ¿Quién lo debe de hacer? Las personas que son espirituales. ¿Cómo se debe de hacerlo? ¿Cómo debemos de restaurarlos espiritualmente? Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Amén. Restauradle con humildad. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios. Una vida, hermanos, en mansedumbre es una imitación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con humildad, hermanos, con amor en nuestros corazones, con deseo de que nuestro hermano vuelva a incorporarse a la fila, que vuelva a levantarse, que vuelva a armarse de valor y las armas del Espíritu para seguir peleando esta batalla. Restauradle con humildad en tu corazón. No nos manda la palabra, hermanos, a querer restaurar a alguien con jactancia, al querer humillar a alguien, hermanos, creyéndolo superiores e intocables. Todos estamos propensos a caer. Ninguno de nosotros está libre de ello. Cada uno de nosotros somos tentados fuertemente todos los días en este mundo. Todos padecemos, todos sufrimos tentaciones. Algunos le dan más lugar, otros cortan todo de principio, otros caen, se descuidan. Pero nadie está excepto de esto, hermanos. Restauradle con humildad, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Con buenas palabras, con amabilidad, hermanos, con una actitud humilde, sintiendo el dolor por la vida de nuestro hermano. No importa, hermanos, la posición que éste tenga, el cargo. No importa, hermanos, el lugar, la denominación muchas veces. Tenemos que tratar de ayudar. Si no podemos acercarlos a ellos, hagámoslos por medio de la oración. Orando por estas personas para que sean restauradas. Si tenemos la oportunidad de acercarnos, acerquémonos para restaurarlos con mansedumbre, confrontando su pecado en amor, en humildad delante de nuestro Dios, con el único fin, con el único deseo de que ellos, hermanos, vuelvan a levantarse. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 18, en su versículo 15, la palabra del Señor nos dice, Mateo 18, versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, no está hablando de un mundano, de un impío, de alguien que no conoce a Dios. Si tu hermano peca contra ti, no está hablando de mi hermano en sangre, sino de mi hermano en la fe. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, exhórtale, restáuralo, ayúdalo, estando tú y él solos. Y si te oyeres, has ganado a tu hermano, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Eso es restauración, hermano. Eso es restauración. Llegar con la persona que sabes que ha pecado, o aquella persona que se acerca a usted, a mí, porque tiene confianza en nosotros.
y nos dice: hermanos, he fallado en esto, he recaído, he pecado. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ayudarlo en esta situación. Ayudarlo, restaurarle con mansedumbre, confrontarlo con amor, decirle: hermano, lo que has hecho tiene consecuencias graves. Has pecado contra Dios, pero tienes esperanza. Estás con vida. Clama por misericordia. Arrepiéntete de tu pecado. Pide perdón a Dios. Muchas veces, hermanos, hay personas que quieren escuchar esto, que quieren oír esto de la vida de otro cristiano, de una persona espiritual, de una persona madura, de una persona conocedora de Dios y de su palabra. Tenemos que restaurarlos con mansedumbre, restaurarlos en amor, con el fin de que estas personas se levanten. Santiago capítulo 5, dice la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 5, en el versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios: hermanos, si alguno de entre vosotros, oiga esto, le está hablando a la iglesia, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es restauración. No es hundir a alguien, no es aplastar a alguien, no es pasar de lejos cuando alguien lo necesita, no es pasar sobre la persona que ha caído. Santiago dice: si alguien se ha extraviado de la verdad y a alguno de entre vosotros le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es el amor que debe de haber en nosotros. Que ninguna vida se pierda. Que ninguna alma, hermanos, se pierda en la condenación eterna, sino que se arrepientan del pecado que hayan cometido, del extravío, de lo que hayan hecho en su vida. Nosotros miramos el ejemplo que Jesús nos dejó cuando Él, hermanos, le tocó ayudar a alguien en esta situación. Alguien que estuvo con Él, Mateo capítulo 26. Alguien que caminó con Él, fue llamado por Él, elegido por Él para estar en el círculo de los 12 discípulos. Mateo capítulo 26, en el verso 30 dice la palabra de nuestro Dios: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero ahí estaba un hombre llamado Pedro, que cuando escuchó estas palabras de Jesús, Pedro respondió y dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se dispersen, yo no te voy a abandonar. Aunque todos te traicionen, yo no te voy a traicionar. Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Jesucristo le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo: no te voy a negar. Este hombre confiaba, hermanos. Se sentía seguro. Nunca pensó que iba a llegar el momento de la prueba de la debilidad.
donde se iba a encontrar rodeado, donde iba a perder el valor y la fuerza. Pero llegó ese momento más adelante en el verso 69 de este mismo capítulo 26. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué hizo Pedro? Aquel que decía: yo no me voy a escandalizar. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No te entiendo. No sé a qué te refieres. Me estás confundiendo con alguien. Saliendo él a la puerta, lo vio otra persona y le dijo, y dijo a los que estaban ahí también Pedro estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, lo hizo con juramento, diciendo: yo no conozco a Jesús. Aquel que le decía: si es necesario morir por ti, lo haré. Si es necesario morir en otra cruz a la par tuya, lo haré. Yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Pero vemos, hermanos, a Pedro en un momento de debilidad, jurando con juramento, diciendo: yo no conozco a Jesús. En el verso siguiente, 73, dice: un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú hablas como ellos, te expresas como ellos, tienes el mismo acento que ellos. Entonces Pedro comenzó a maldecir, a jurar, diciendo: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente, dice la palabra. Nos damos cuenta, amados hermanos, lo que Jesús le había dicho está teniendo su cumplimiento. El momento de debilidad llegó para la vida de este hombre. El temor se apoderó de él cuando miró que Jesús había sido azotado. Cuando miró de lejos a Jesús ya con el rostro desfigurado, se debilitó, tuvo temor, negó a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 21, ya después de que Jesús había resucitado, después de que Jesús ya le había aparecido un par de veces a sus discípulos, me imagino, hermanos, el sufrimiento de Pedro. Este hombre sufría, hermanos, en su corazón, sufría internamente, no sabía qué hacer, cómo volverse a acercar a Jesús con aquella confianza que tenía. Cómo volver a entablar una conversación con Cristo. Cómo Pedro podía ahora mirar a Cristo y decirle: te cumplí, Señor. ¿Cómo podía decirle: ves que lo que me dijiste no tuvo cumplimiento? Me imagino a este hombre con una tristeza profunda de haberle fallado a su Señor. De tal manera que el capítulo 21 de Juan dice, hermanos, que Pedro y sus discípulos habían vuelto a pescar nuevamente. Habían regresado a la pesca, a aquel lugar de donde Jesucristo los había llamado. Estaban una noche entera pescando, y dice el verso 4 que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos sabían que era Jesús, no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Pedro, hermanos, no tenía la misma confianza con Jesucristo. Cuando escuchó que era el Señor, se tiró a nadar. Se sorprendió. ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le explico? Me va a reprochar tal vez. Me va a corregir con dureza. Si me restaura, lo va a hacer con dureza, como Él es. Sus palabras son duras. Pero vemos, hermanos, que Jesucristo se acerca a Pedro en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le volvió a decir, él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos, hermanos, una forma de restaurar no solo la vida del apóstol, sino también su ministerio. Jesucristo no vino, hermanos, y lo desechó. Jesucristo no lo hizo a un lado. Jesucristo no le dijo: me negaste y tendrás que pagar las consecuencias. Me negaste y no volverás a ser contado entre mis discípulos. A Pedro se le había dicho: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú irás enfrente. Tú irás enfrente de los judíos, de las naciones, de los reyes, de los gobernadores, predicando este evangelio. Lo había perdido todo por un momento de debilidad, de temor, de decadencia. Pero el Señor Jesucristo vino y con su gran amor lo restauró, preguntándole: ¿me amas? Si me amas, haz mi obra. Si me amas, haz lo que te he encargado. Si me amas, ciñe tus lomos. Si me amas, sigue avanzando. De esta forma Jesucristo está restaurando, hermano, la vida de este hombre que el Señor lo llegó a usar poderosamente, predicando sermones donde se convertían 3,000, 5,000 personas, llevando el evangelio a los gentiles, mirando el poder de Dios obrando, sanando enfermos, resucitando muertos. Con la sombra de él se sanaban los enfermos, dice la palabra. Lo buscaban cuando alguien moría y resucitaba a los muertos bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si Pedro hubiera fallado hoy en la iglesia del siglo XXI, hubiera negado a Jesús en la iglesia del siglo XXI,
y nos hubiera tocado a nosotros, la iglesia de Bloomington, restaurarle, hubiéramos hecho lo mismo que Jesús hizo. Los hubiéramos acercado con esa humildad, con esa mansedumbre, con ese amor a la vida del apóstol. O todos estuvieran diciendo: disciplínenlo, que nunca más se vuelva a parar en un púlpito. Sáquenlo afuera, es una vergüenza para el evangelio. Tendríamos nosotros, hermanos, el mismo amor que Jesucristo lo tuvo para con él. La palabra del Señor nos dice que debemos de hacer lo mismo. De la misma manera que Jesucristo restauró vidas, nosotros como iglesia de Cristo, como personas espirituales, hermanos, tenemos que ayudar a los que están en esta condición, a los que han caído en pecado, a los que se han extraviado de la fe. Tenemos que ayudarlos. Tenemos que darles oportunidad. Tenemos que confiar en ellos. Tenemos que alentarlas con buenas palabras. Tenemos que hacerlo, amados hermanos, con el amor de Dios en nuestros corazones, esperando que estas personas se restauren y puedan servir en la obra de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Muchas veces olvidamos lo que el apóstol Pablo dice en el último párrafo: considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. La restauración, hermano, es algo que se ha olvidado en el corazón de muchas personas. Se ha perdido la sensibilidad, el amor por aquellos hermanos que fracasan, que no tienen la misma fuerza que nosotros, que no tienen el mismo grado de santidad, que no tienen el mismo conocimiento de la palabra. Nos hemos vuelto insensibles a esas necesidades espirituales. Y hay muchos soldados caídos que están muriendo. Necesitan ser restaurados. Necesitan que alguien los levante. Necesitan que alguien los cargue. Necesitan que alguien los ponga sobre su hombro y sigan peleando con ellos hacia adelante. Enseñándoles cómo, hermanos, instruyéndoles cómo. Pero cuánta falta hace en pleno siglo XXI. La falta de amor, la falta de mansedumbre, la falta de espiritualidad en la vida de los cristianos. Nos olvidamos que también nosotros estamos en este mundo. Nos olvidamos de las tentaciones, de las batallas que nosotros peleamos. El que haya ganado una batalla hoy no quiere decir que seas un supercampeón, un superhombre, un super espiritual, una persona con un nivel de santidad inalcanzable. No. El que haya librado una batalla el día de hoy debería de estar agradecido por la misericordia de nuestro Dios. Pero el día de mañana vas a ser tentado más fuertemente. El apóstol dice: cuando estés enfrente de alguien que ha caído, ponte en el lugar de ellos. Ponte en sus zapatos por un momento. Trata de entenderlo. Si fueras tú el que estuvieras en ese lugar, ¿qué querrías que hagan contigo? ¿Qué querrías que hagan contigo? Si ahorita, hermanos, Dios revelara todas las cosas que hemos hecho en secreto y no hubiera nadie quien nos ayudara. Pero a veces nosotros olvidamos practicar, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. Y estamos prestos para señalar al que cae. Estamos prestos para celebrar. Era cuestión de tiempo para que tropezara. Yo sabía que iba a caer. Qué triste la manera de pensar de muchos cristianos. Ningún soldado, hermano, espera eso de su compañero. Todos ellos se ayudan. Cuando un soldado cae, sus compañeros lo levantan. Van enfrente de la batalla, no retroceden. Vamos a salvarlo, te vamos a ayudar. Aguanta, espera.
porque lo necesitan, porque saben que en otro combate un soldado restaurado, ya recuperado, puede salvarle la vida a ellos. Pero la iglesia, hermanos, ha olvidado esto. A veces los creemos invencibles, intocables. Nos parece que ya no vamos a sufrir ninguna tentación, ni vamos a caer en ningún pecado, y no le damos la oportunidad a nadie que se levante. Personas que trabajaron, sirvieron en la obra, se esfuerzan más que los demás, y con cualquier falta queremos que acabemos con ellos, con su ministerio. El pastor es un alcahuete, el pastor es un sobador, el pastor es esto. Siempre le he dicho, nadie va a entender a otro, al menos que no tenga un corazón de pastor, que no se ponga en lugar de otro. La palabra del Señor dice: todas las cosas que queréis que los hombres hagan contigo, haced vosotros con ellos. ¿Qué quisiera usted que hicieran con usted en una situación así? Que lo aplastaran, que pasaran sobre usted, que lo pasaran enfrente cada rato. Oh, este hermano hoy cometió el grave pecado de robarse la ofrenda. Cometió el grave pecado de mirar mal a su hermano. Cometió el grave pecado de andar poniendo en mal a su hermano, desacreditando su testimonio. Todas estas cosas, hermanos, se han olvidado. Muchas veces hemos descuidado la restauración espiritual en la vida de otras personas. Me acuerdo en una ocasión que un joven, hermanos, como de 20 y algo de años, se acercó a mí llorando, diciendo: hermano, no sé qué hacer, no sé a quién decirle, pero yo el día de anoche caí en fornicación. Me metí a un lugar donde no debía, volví con unos amigos que no debería volver y caí en fornicación. No sé a quién decirle, no sé qué hacer. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, hermano, le expliqué que la fornicación no es un pecado liviano, que la Biblia condena la fornicación, que los que viven en una práctica de esa, hermanos, van a ir al infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Lo llevé a confesar su pecado, a pedirle perdón a Dios, a orar con él, a llorar con este joven. No era pastor, no era líder, pero estuve ahí para ayudarlo, para restaurarlo. El día de hoy, hermanos, tiene su esposa, tiene su familia, sirve en un ministerio, aleluya. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera acercado a esas personas que se sienten superior a todas? Por esa razón, hermanos, se pierde hasta la confianza entre nosotros como hermanos. Porque no nos podemos dar cuenta de una falta de alguien, porque la divulgamos, la corremos como si fuera alimento espiritual. En vez de sentirnos tristes, de ir con el hermano, de tratar de ganarnos la confianza, de guiarlos, hermanos, para restaurarlo. Muchas veces se han acercado personas con otro tipo de pecados fuertes, hermano. Yo le digo: Señor, gracias porque permitiste que estas personas vinieran a nosotros y hemos entendido su situación. Hemos entendido su situación. Ni siquiera fuimos con nuestro pastor en ese tiempo. Y ni siquiera le dijimos lo que había pasado. Eso quedó ahí. Dios restauró esta vida. Tenemos que hacerlo, hermanos, con espíritu de mansedumbre. Restaurando. Hay vidas que necesitan ser restauradas. Hay cristianos que necesitan ser restaurados. Hay personas que han sido desechadas de sus congregaciones. La palabra del Señor nos manda a que restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, guiados por el Espíritu Santo,
movidos por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Que ayudemos a los que están en esa situación. Ayudemos a los que están en esa necesidad. No alimente su falta. No la alimente. No le critique. No lo condene. Dígale que está mal. Dígale que es un pecado lo que ha cometido. Pero tienes la oportunidad de alcanzar misericordia. Yo sé que cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a momentos así, donde van a haber personas que necesitan nuestra ayuda. El Señor nos está capacitando, hermano, cómo debemos de hacerlo, la actitud que debemos de tomar a la hora de eso. Ayudar a los que están en esa situación. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde. Yo no sé si alguien en medio nuestro está pasando una necesidad espiritual, donde necesita esa ayuda, donde necesita esa palabra, donde necesita esa voz de aliento. Si estás aquí y has escuchado el mensaje, en su misericordia el Señor te está hablando. Te está diciendo: yo estoy dispuesto a ayudarte, pero tienes que reconocer tu falta. Tienes que confesar tu pecado. Tienes que arrepentirte y volver a Cristo, volver a la cruz, volver al sacrificio, volver a la sangre que te limpia de todo pecado, de toda contaminación de espíritu. Si hay alguien en medio nuestro, especialmente los jóvenes, el Señor quiere restaurarlos. El Señor quiere restaurar tu vida espiritual. Usted que ha caído en desobediencia, que sabe que su relación con Dios no está bien, que sabe que necesita reconciliarse con Dios, hoy esta tarde puede hacerlo. El Señor te está dando la oportunidad. Él no es como los seres humanos. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, dice la palabra. Hay vidas que necesitan restauración espiritual. Necesitan restauración espiritual. Y el Señor está aquí para restaurarlos, para fortalecerlos, para levantarlos. Él está aquí, gloria al Señor, para ayudarte. Usted que está a través de los medios, el Señor quiere restaurar tu vida, tu ministerio, tu don, lo que Dios ha puesto en tu vida. Pero tienes que humillarte delante de Dios, reconocer tu falta, tu pecado. Señor, en esta tarde oro por aquellas vidas que están en esa situación. Oro que capacites, Señor, a esta iglesia, a este remanente, Dios mío. Que obres en nuestros corazones, que nos ayudes a ser sensibles a las necesidades espirituales. Que nos ayude, Dios mío, a mostrar tu amor, la humildad que necesitamos, Dios mío.
a la hora, Señor, de ayudar a alguien. Glorifícate en nuestras vidas. Trabaja con cada uno de nosotros. Obra en nuestros corazones. Restaura cada vida, cada mente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora. Que tu nombre sea glorificado, Dios, por medio de tu palabra. Por medio de tu palabra. Que seamos confrontados con ella. Y que volvamos a hacer lo que usted pide que hagamos. Lo que usted quiere que hagamos. De la forma que usted quiere que lo hagamos, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Puedas ayudarnos, Señor, para ayudar a otros. Puedas consolarlos para consolar a otros. Puedas restaurarlos para restaurar a otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Levanta esas vidas que están caídas. Levántalas para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos en esta hermosa tarde. Que tu nombre sea glorificado, Dios, por medio de tu palabra en cada corazón, en cada mente. Que este mensaje pueda trascender, Señor. Vaya más allá de lo que nosotros imaginamos. Pase la frontera, Señor. Llegue a las naciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Hemos predicado tu palabra. Que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa. Eres bueno, eres grande y en tu misericordia nos habla, nos enseña, nos instruye para que seamos, Señor, para bien y de bien, Señor, para otras personas, para que seamos buenos hijos delante de su presencia. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Dios mío. Gracias, Cristo de la gloria. La iglesia del Señor le da ese aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Aleluya.